Y el Señor me mostraba esa parte, que gente temerosa que hay aquí en la congregación, vienen tiempos de tentación a tu vida, porque Satanás quiere desviarnos del propósito. Satanás quiere apartarnos del camino. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. También el Señor mostraba en mi corazón es que hay personas que han descuidado su relación con Dios. Yo no sé quién sea, quizás son los menos o quizás sean unos muy pocos, no lo sé, pero que han descuidado su relación con Dios y se están debilitando en algunas áreas, y que el enemigo solo está esperando el momento más vulnerable de debilidad para atacar con tentación, de tal forma que no resistan. Y es por eso que el Señor hoy quiere prevenir, advertir e invitarles a tomar decisiones de volver a los tiempos de comunión y de búsqueda e intimidad con el Señor, y fortalecerse en Él para vencer la tentación del pecado y no sufrir sus consecuencias. También el Señor ponía en mi corazón que hay algunas personas que Dios ya les ha advertido varias veces, pero no toman decisiones, y que de alguna manera el tiempo se está agotando. Y yo sé que eso es una palabra fuerte, pero la palabra de Dios es para advertirnos, para guiarnos a tiempo. Y si Dios permite que la escuchemos hoy, es porque Él quiere que tomemos decisiones hoy. Y si tomamos decisiones hoy, con la ayuda del Señor, vamos a salir adelante. También el Señor ponía en mi corazón que hay personas que están firmes, gloria a Dios por ello, pero que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este tipo de personas debemos aprender también y seguir aprendiendo para ayudar y bendecir a otros y sostenernos en el Señor. Y el miércoles pasado compartimos un sermón en el que dejamos claramente establecido por medio de la palabra de Dios que Dios nos ama. ¿Cuántos nos sentimos amados por el Señor? Que su amor por nosotros lo convierte en un Dios misericordioso. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado la misericordia del Señor. Que su amor por nosotros lo convierte en un Dios perdonador. ¿Cuántos dicen Dios me ha perdonado? Que su amor por nosotros lo llevó a entregar lo que más amaba. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Que su amor hace que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Que por amor el Señor provee todas las necesidades de los seres humanos. Que su amor lo convierte en el Dios de las oportunidades. Y que su amor permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Y que su amor lo detiene para que no derrame su ira. Que su amor lo detiene para que no derrame su ira. Porque Dios se aira también. Dios se enoja también. Claro que Él no comete los errores que nosotros cometemos, porque usted se enoja o yo me enojo y pobrecitos los que están al lado, ¿verdad? Pero Dios no es así. Diga conmigo, Dios no es así. Dios es bueno. Pero de alguna manera la Biblia dice que Dios es tardo para airarse, pero se aira. Un día Él tuvo que derramar su ira sobre Sodoma y Gomorra. Un día tuvo que derramar su ira sobre la tierra con un diluvio. Un día derramó su ira sobre el pueblo de Israel cuando pecaban contra Él deliberadamente. Hicimos las siguientes preguntas. Solo estoy dando un repasito porque Dios puso en mi corazón que continuara con eso. ¿Será que todo eso que Dios hace por amor no tendrá un límite cuando desobedecemos o decidimos vivir como queremos y no como Él quiere? ¿Será que podemos fallar una y otra vez y Dios nos perdona y su amor nos lleva a restaurar? Pero ¿no será que llegará un momento en que Dios tenga un límite? ¿Podremos hacer lo que queremos y Dios tendrá que aguantar todo debido a que nos ama? Todo lo malo que sucede en este mundo, que a diario vemos. Ayer me impresionó la cifra de muertos en Veracruz. En Veracruz. Sí fue en Veracruz. 17 muertos en un día. 17 asesinatos en un día. ¿Será que todo lo malo que sucede en este mundo y que Dios por amor no ha destruido y Dios ha tenido que soportar, no llegará un día a su límite? Que tarde o temprano lo que está encubierto no saldrá a la luz.
que el pecado practicado, el pecado hecho un estilo de vida, convertido en iniquidad o rebeldía contra Dios, y la desobediencia deliberada no podrían llevar a Dios a un límite, y vimos que sí, que hay un límite. Si usted puede conseguir la prédica del miércoles, ahí hablamos con mucha amplitud, fundamentando que hay un límite. Vimos algunas causas que llevaron al límite al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ahí en Jeremías capítulo 7, y vimos que su corazón idólatra, su corazón terco y rebelde, el rechazo al mensaje de Dios, el alejarse de la verdad, el no querer tener nada con la verdad, el profanar el templo de Dios, fueron las causas que llevaron a Dios a un límite, y Dios tuvo que soltar al pueblo para que fuera cautivo de los babilonios por 70 años. Y aunque Dios los restauró después, y Dios es un Dios de restauración, pero fueron 70 años cautivos a causa de su desobediencia. No eran los planes de Dios, pero el hombre, los seres humanos, en este caso el pueblo de Israel, decidió hacer las cosas a su manera, y el Señor tuvo que hacerlo. Y hablamos de la importancia de cuidar nuestro pecado, acciones, rebeldía, pasividad y desobediencia que podrían llevar a Dios al límite. Dijimos que predicar solo el amor de Dios incondicional, sin mencionar que Dios tiene un límite, el mensaje estaría incompleto. Dijimos también que predicar que se puede pecar una y otra vez y que Dios perdona es muy cierto, pero no anunciar que ese pecado practicado y esa iniquidad puede llevar a Dios a su límite sería decir verdades a la mitad. Predicar de la bondad de Dios y no hablar de su severidad será encubrir la verdad completa acerca de Él, porque Dios es bondadoso pero también es severo. Que predicar de la enorme misericordia de Dios pero no anunciar que hay un límite para esa misericordia sería ocultar una parte de la verdad. Que no decir que Dios tiene un límite sería un gran daño para aquellos que necesitan saberlo y tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de corregir y actuar y accionar a tiempo. No decir que Dios tiene un límite podría llevarnos a sobrepasar ese límite y sufrir las terribles consecuencias como las que sufrió el pueblo de Israel. Y el Señor puso en mi corazón que hoy les hablara de cómo afecta el pecado. ¿Cómo afecta el pecado? La verdad es que Satanás nos hace ver lo dulce del pecado, pero no lo amargo de las consecuencias. Nos presenta lo deleitoso del pecado, pero no nos dice el terrible precio que se tiene que pagar por ese deleite. La paga del pecado es muerte. Si hablamos solo del amor incondicional de Dios y lo que ese amor lleva a Dios a hacer por nosotros, pero no le hablamos acerca del pecado y sus consecuencias, haríamos un gran daño a la gente. ¿Sí me estoy explicando? Hoy las personas no quieren que les hablemos del pecado y se sienten agraviados porque piensan que es algo personal con ellos, pero no, es una verdad de Dios. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero nos da una gran noticia: el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apóstol Juan dijo: hijitos, yo les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado y hay arrepentimiento verdadero, dice, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Y yo quiero decirle que mientras haya arrepentimiento y confesión, habrá perdón. Y quiero decirle que mientras esté respirando, habrá perdón. Pero cuidado con llegar al límite y empezar a sufrir las consecuencias de no hacer las cosas como a Dios le agrada. Y esto no se trata de meter temor o de alguna manera asustarle, porque no se trata de eso. Se trata de estar conscientes para que podamos vivir la vida de victoria y la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados, cuando nos referimos al pecado, nos referimos a una violación o infracción a las leyes y mandamientos de Dios. Violar o infraccionar las leyes de Dios se llama pecado. Cuando hablamos de pecado, nos referimos a la rebelión deliberada contra Dios y su perfecta voluntad. Cada vez que yo me rebelo contra la voluntad de Dios deliberadamente, cometo un pecado. Hablar de pecado es la transgresión o actuar en contra de las leyes, principios y mandamientos del Señor. El pecado es una sublevación que rechaza sujetarse a Dios y que el hombre dice: yo soy el que defino y no Dios. Yo soy el que digo y no Dios. Y aunque quizá no lo digamos con nuestros labios, podríamos decirlo con nuestras acciones al no obedecer y acatar los principios del Señor. Pecado es atravesar un límite que Dios ha puesto.
precisamente la ley santa del Señor. El Señor en su palabra pone como ejemplo la caída de su pueblo, las consecuencias de su pecado para prevenirnos a nosotros y que no caigamos en ellas. Y quiero que veamos a la luz de la palabra lo que sucedió con el pueblo para nuestra enseñanza. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. El apóstol Pablo lo menciona y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en él desierto. El desierto para el pueblo no era su destino. El desierto para el pueblo no era quedarse ahí. El desierto para el pueblo solo era de paso. Solo eran unos cuantos días y ellos iban a heredar la bendición y la tierra que Dios había prometido. Pero debido a su desobediencia, el pueblo se quedó postrado en el desierto. Y luego lo dice el apóstol Pablo: mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que está diciendo aquí el Señor: mira el ejemplo de Israel. Mi deseo era sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra abundante, a una tierra que fluye leche y miel. Tenían que pasar por ese desierto, porque entre el camino de donde yo los saqué hacia donde iban a llegar había un desierto, y ahí su corazón iba a ser probado. Pero no pasaron la prueba y quedaron postrados. Y todos los que salieron junto con Moisés, de 20 años, que eran de 20 años hacia arriba, no pudieron entrar y a poseer la tierra que Dios les había entregado, a causa de que hicieron todas estas cosas que está enumerando el apóstol Pablo. Y amados, el Señor nos dice que esto es un ejemplo para nosotros. Lo que está diciendo es que si les sucedió a ellos, es más, se lo voy a decir en un proverbio chino: cuando veas las barbas de otro cortar, pon las tuyas a remojar. Es un proverbio chino, de aquí de China, Nuevo León. Dice: todo eso les aconteció como ¿qué? Como ejemplo. Pues lo que está diciendo el Señor es: aprende de eso. Yo no puedo ocultar esa verdad. Yo no puedo pasar por alto esos versículos. Y sabe una cosa, la Biblia dice que al que Dios ama lo disciplina, que al que Dios ama lo corrige. ¿Cuántos papás hay aquí que aman a sus hijos? ¿Y tú los dejarías hacer lo que les dé su gana? ¿Pero por qué? ¿Si no los amas o qué? Precisamente porque los amas. Y Dios es así, porque nos ama, nos corrige, nos disciplina, nos enseña. Ahora yo quiero que veamos algunas consecuencias que sufrió el pueblo de Israel para aprender nosotros. Y voy bien rapidito, porque ya se me fue el tiempo. Dile que está a tu lado, siempre le pasa lo mismo. Jeremías 17, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Mire, Dios hablando a través de Jeremías, diciéndole a Jeremías: Jeremías, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. ¿Quién es una persona que tiene escrito el pecado con cincel de hierro?
Aquel que se le ha hablado, 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 se le ha hablado y no quiere dejarlo. El pecado se empieza a escribir con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. Y mire lo que dice el versículo 2, que eso es muy importante. Incluso sus hijos van a rendir culto a los altares paganos y en los postes dedicados a la diosa Acera, debajo de todo árbol frondoso y sobre cada colina alta. Y aquí está la primera consecuencia, o cómo afecta el pecado. Amados, el pecado afecta negativamente a nuestra descendencia. El Señor les dice en el versículo 2, incluso sus hijos. Ya no solamente son ellos han pecado de tal manera y su pecado ha sido tan grabado en su corazón que ahora sus hijos están haciendo lo que ellos hacen. En Éxodo 20:25 encontramos que el Señor dice que la maldad de los padres se visita sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Mi pecado puede afectar a mis hijos. Deuteronomio 5, versículo 29, el Señor habla de su pueblo y dice: ¿quién diera? Ojalá, qué bueno sería que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a quién y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Sabe por qué la maldad está aumentando en el mundo? Al grado de que estamos oyendo lo que estamos oyendo, de violencia, de muerte, de perversión, porque los padres estamos heredando a nuestros hijos pecado. Y nos preocupamos por darle una buena educación en un buen colegio, pero no nos preocupamos por llevarlos a Dios como debe ser. Nos preocupamos por que ellos trasciendan en un mundo de competencia como en el cual vivimos, pero no queremos que trasciendan en la santidad de Dios para que no se vuelvan religiosos. Invertimos en muchas cosas que ellos quieren y que a veces no necesitan, pero a veces no queremos invertir en un retiro o en un campamento. Si no dicen amén, digan que se vaya el güerito de una vez. Se va a venir el güerito, pero el domingo viene el negrito también. Amados, mis pecados pueden afectar a mis hijos. Y yo estoy seguro que el amor natural que hay en nosotros nos pone a pensar en que no queremos que sean afectados. Pero nuestros pecados están afectando a nuestros hijos. Hoy encontramos niños de 5 años con depresión, niños de 7 años con depresión. Hoy encontramos la perversión sexual y las relaciones sexuales a muy temprana edad en los jóvenes. Hoy oímos noticias en los periódicos de que niñas de secundaria se prostituyen para sacar dinero. ¿Lo ha oído? ¿Y qué es eso? El pecado de los padres se visita sobre los hijos. Quizá hay jóvenes aquí que digan: ay, qué bueno que no soy papá, pero un día te vas a casar. Bueno, eso espero. Un día te vas a casar, un día vas a tener hijos. Y escúchenme bien, lo que haces ahorita a tus 16, a tus 17, puede afectar a tus siguientes generaciones. Por eso vivir una vida de santidad no es una cuestión de religiosidad. Vivir una vida de santidad es una cuestión de conveniencia. Me conviene, para que mis pecados, mis errores, mis fallas no afecten mis siguientes generaciones.
Y yo sé que puede haber personas aquí pensando, pastor, debí haber escuchado este mensaje cuando yo era joven. Y es cierto. Por eso la urgencia de predicar el evangelio. Y si tú pasaste por estas cosas, yo quiero decirte que en Cristo no hay condenación. Y que en Cristo puedes corregir todo lo que hicimos en el pasado. Pero ¿para qué sufrir las consecuencias si nosotros podemos detenerlo a tiempo? Amados, el pecado de los padres se visita sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 5, 33. Dice el Señor: andad en todo el camino, le dice a su pueblo, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis. Diga conmigo, Dios quiere que viva. Dice, y os vaya bien. Diga conmigo, que me vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire, tres cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mi palabra, si tú te abstienes del pecado, van a suceder tres cosas. Vas a vivir, pero no solamente vas a vivir bien, que te vaya bien. Y número tres, que tus días se alarguen. Diga conmigo, vivir bien y vivir mucho. O alguien habrá que no quiere vivir mucho, para orar por él y lo cafeteamos el día de hoy, ¿no? Pásale al frente, hermano, todo el que no quiera vivir. ¡Ay, me quiero morir! A ver, Señor, llévatelo. ¿Cuántos quieren vivir mucho? Yo quiero vivir mucho. Y quiero vivir mucho para ver a mis generaciones, para seguir predicando a Jesús, para seguir bendiciendo la vida de otros. Dile que está a tu lado, el pastor no tiene prisa. Pero la garantía de vivir bien y de vivir mucho es dejar el pecado. El pecado acorta los días. A medida que la maldad ha aumentado, la edad de la gente se ha acortado. Revíselo. La maldad ha aumentado y hoy los jóvenes mueren. Ahora resulta que los padres sepultan a los hijos, cuando lo natural es que los hijos sepulten a sus padres. Pero gloria a Dios que si nosotros andamos de acuerdo a la bondad de Dios y a la santidad de Dios y a los mandamientos de Dios, vamos a vivir, pero dígalo como que lo cree. Voltea al que está al lado, dígale, yo voy a vivir bien, man. Y voy a vivir mucho para cumplir un propósito de Dios. Dele la gloria a Él. Amados, debemos pensar en nuestras siguientes generaciones. Como les decía ahorita, si eres soltero, estás muy a tiempo para pensar en las siguientes generaciones. El pecado del pueblo hizo que sus hijos hicieran lo mismo que ellos hacían. Yo quiero decirte que el enemigo no solo quiere destruirnos a nosotros con el pecado. El enemigo, mire, el enemigo cuando te hace a ti pecar y a mí pecar, no está pensando solamente en nosotros, está pensando en todo el efecto expansivo que hace hacia los lados y hacia abajo. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, un adulterio. ¿A quién afecta? A la esposa. ¿Afecta a quién? A los hijos. ¿Afecta a quién? Al esposo o a la esposa con el que peca. ¿Y afecta a quién? A su descendencia. Pero afecta a los padres propios del que peca. Afecta a los padres de su cónyuge. Afecta a los padres de la persona con la que peca. Y afecta a los padres del esposo de la persona con la que peca. Y si es una persona que es reconocida como una persona que teme a Dios, afecta a todos los que él discipula. Pero no solamente a ellos, ¿afecta a quién? A toda su descendencia. Satanás no piensa solo en una persona, él piensa en generaciones. Porque Dios piensa en generaciones.
Si usted ve la Biblia, encontrará que Dios no solamente les decía a ellos, te va a ir bien a ti, yo quiero que a tu descendencia también le vaya bien. Por eso él decía, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las pondrás como frontal en tus ojos y las atarás a tu mano y hablarás de ellas a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. En pocas palabras, donde quiera que te encuentres, habla de ellas, porque Dios no es un Dios solamente de individuos, Dios es un Dios también de generaciones. Y Satanás sabe que Dios no es un Dios de individuos, también es de generaciones, y él dice, yo también quiero destruir generaciones. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 112, versículos 1 y 2, para que vea que Dios es Dios de generaciones. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. ¿Sí lo pusieron o no lo pusieron? Ahí está, vamos a ponerlo de nuevo. Ponlo desde arriba. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y lo que dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos queremos una generación poderosa en la tierra? ¿Cuántos queremos una generación, una descendencia recta y bendita? Yo quiero hablarle a los solteros. ¿Cuántos quieres que cuando te cases tu descendencia sea poderosa en la tierra? Y yo sé que ahorita no lo alcanzas a valorar y apreciar porque todavía no sabes lo que se siente tener un hijo y verlo fracasar o verlo triunfar. Pero te voy a decir una cosa, los padres que han visto fracasar a sus hijos es un dolor impresionante. Los padres que no han podido lograr que sus hijos salgan adelante es una impotencia impresionante. Cambiarían cualquier cosa por el éxito y la bendición de sus hijos. Hoy no lo entiendes porque eres joven. Cuando tengas tu primer hijo y lo tengas en tus brazos dirás, wow, qué responsabilidad tan grande tengo. Yo me di cuenta lo que era ser padre hasta que fui padre. Y apenas todavía ando aprendiendo. Pero una cosa sí te puedo decir, joven, si tú ahorita mantienes tu vida de santidad delante de Dios, te puedo asegurar que tu descendencia será poderosa. Y que tu generación será bendita para la gloria y alabanza del Señor. Y sabes una cosa, tú te vas a sentir una persona realizada porque estás cumpliendo los propósitos del Señor. Pero amados, el pecado afecta a nuestros hijos. Así como nuestra justicia y obediencia a Dios prepara el camino para la vida justa y obediente de las siguientes generaciones, así nuestro pecado prepara el camino para el pecado de las siguientes generaciones. Cuando nos abstenemos del pecado, también le enseñamos a nuestros hijos a que ellos lo pueden hacer con la ayuda de Dios. Cuando nos abstenemos del pecado, les enseñamos a nuestros hijos también a no cometerlo. Nosotros afectamos para bien o para mal a nuestra descendencia. Pero una segunda afectación es esta. Jeremías 17, versículo 3. Dice, así que entregaré mi monte santo junto con todas sus riquezas, tesoros y santuarios paganos como botín a sus enemigos, porque el pecado corre desenfrenado en su tierra. Mire qué interesante. El Señor dice, Jeremías, yo voy a entregar mi monte santo junto con todas sus riquezas, tesoros y santuarios paganos como botín a sus enemigos, porque el pecado corre desenfrenado en su tierra. La versión Reina Valera, que es la que usamos, la versión 60, ahí en el versículo 3 dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. ¿Cómo afecta el pecado? Diga conmigo, el enemigo nos despoja. El enemigo nos despoja. Él vino para robar, para matar, para quitarnos lo que nos pertenece. Mire lo que dice Jueces capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice que las cosas que les acontecieron fueron como ejemplo para nosotros. Y mire lo que dice Jueces 2, 11 al 14. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Diga, porque Él tiene límite. El cual, que dice, los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Ahora, espiritualmente hablando, en estos tiempos pasa lo mismo. El enemigo arruina cuando le damos lugar. El enemigo despoja. El enemigo te roba la bendición del Señor. El enemigo viene y te quita lo que Dios te ha entregado, las bendiciones del Señor. Por eso la importancia de mantenernos firmes, abstenernos de todo aquello que ofende al Señor, que no lo agrada. Amados, a nosotros nos pertenecen todos los beneficios de la cruz. ¿Cuántos creen que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario? Dice la Biblia que somos sanos por su llaga, pero cuando hay pecado le abrimos una puerta al diablo para que te enferme. Dios prometió que nada nos faltará porque Él es nuestro pastor. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando pecamos le abrimos una puerta al diablo para que nos falte y haya ruina. Tenemos que entenderlo. Tenemos que concientizarnos. Dios tiene grandes planes. El Señor dice en Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar, planes de bendición, pensamientos altos, cosas grandes. Pero cuando pecamos se frustran esos planes y el diablo nos despoja de la salud, despoja de la paz, despoja de las bendiciones del Señor que enriquecen y no añaden tristeza con ellas, de la libertad, de la provisión, de la prosperidad, de la larga vida, de la familia unida y bendecida, del triunfo en Cristo y bendiciones abundantes. Por eso cuidémonos de no dar lugar al enemigo para que nuestros enemigos nos despojen. Pero hay una tercera cosa que Dios le dice a Israel que iba a suceder o cómo iba a afectar lo que ellos habían hecho. Ahí está en el versículo 4 de Jeremías 17, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice, es impresionante. Dice: la herencia maravillosa que he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Wow. Creo que ahí lo van a poner ahorita. Jeremías 17:4 dice: la herencia maravillosa. Bueno, es que está en la versión 60. Yo lo estoy leyendo bueno, vamos a leerlo en la 60. Dice: y perderás, ¿qué dice? La heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Wow. Y la traducción viviente dice: la herencia maravillosa que he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Amados, Dios tiene una herencia maravillosa. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero esa herencia se escapa de las manos. Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos creen que somos herederos por medio de Cristo? Pero si caigo en pecado, la herencia se me escapa de las manos. Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero si yo caigo en pecado y consecuento el pecado y no me arrepiento, y el pecado se graba como una punta de diamante en mi corazón, perdemos la herencia de la promesa. Hechos 20:32, mire lo que dice el apóstol: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hay herencia de Dios para nosotros. Dios nos quiere abundantes, bendecidos, llenos de su gloria en todas las áreas. ¿Sí lo puede creer o no lo puede creer? Pero ¿cómo el diablo nos roba la herencia? Hazlo caer en pecado. Yo creo en un Dios bueno y maravilloso y que tiene todo para nosotros. Mire, yo quiero decirle que el creyente, el cristiano de a de veras, el cristiano de a de veras, dile que está a tu lado, igual que tú, aunque sea por fe, pero dile, igual que tú, está destinado para triunfar en la tierra, para ser cabeza y no cola,
para estar encima y no debajo. Y el cristiano, el creyente en Cristo puede vivir bajo cielos abiertos, bendecido, victorioso. Y cantar esa canción que cantábamos cuando yo era más pequeño de lo que soy ahora. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Así Dios nos quiere, bendecidos. Pero ahí tenemos ¿cómo estás? Ay, no, ya que venga Cristo. No ha venido por ti, mano. Ya que venga Cristo, porque ya no aguanto esta vida, ya no aguanto esta mujer, ya no aguanto este hombre. Ay, qué desierto, ay, qué duro. Y yo sé que hay momentos de prueba, pero esos momentos de lucha y prueba son desiertos que van a pasar pronto. Escuche, si usted tiene 40 años en el desierto, es que algo anda haciendo mal. Porque el desierto no es para siempre. El desierto no es nuestro destino. Dios sacó a su pueblo, dijo, van a pasar, pues ahí van a ser probados, pero ustedes van a llegar rápido. Entonces, si usted es un creyente, y se lo digo con todo respeto porque le quiero ayudar. ¿Cuántos creen que el pastor les quiere ayudar? Qué bueno. Nuestro deseo es bendecir a la gente. Pero si, oye, pastor, pues tengo 20 años en Cristo, pastor. Los mismos que la guerra contra el diablo ha estado dura. No, pues ya lo traes de compadre, ya lo hiciste tú, ya es tu proveedor, ¿verdad? Ya tú eres su cliente. No. El apóstol Pablo dice que después de padecer un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. Y quizá hay áreas de nuestra vida que no queremos rendirle a Dios. Yo no creo que la lucha es para siempre. Y yo creo que el cristiano va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y si tú tuvieras que luchar todos los días, es porque todos los días tienes una victoria. No sé si me explico. O sea, si Dios me hiciese pasar por una lucha de todos los días, es que todos los días voy a levantar las manos mejor que el Canelo. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando nosotros pecamos, perdemos la herencia. Amados, Efesios 5, versículo 5 dice: pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, dígalo conmigo, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Satanás quiere que pierdas tu herencia. Pero hay una cuarta cosa. Vean Jeremías 17, versículo 4, y vamos a ponerlo completo. Si lo pueden poner completo, ahí 17:4. Y si lo podrían poner en la otra versión, en la NTV, por favor. Ahí, esa es la RV60, la Reina Valera 60, pero podrían ponerlo en la NTV, por favor, por favor. Bueno, no me quisieron hacer el favor. Es que no, yo creo que no lo encuentran. Pero mire, se lo voy a leer en la versión NTV. Dice: les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera. Ahí está la cuarta cosa. Diga conmigo: cautividad. Otra vez, diga conmigo: cautividad. Amados, la cautividad son las ataduras. El enemigo esclaviza. El enemigo domina. Mire lo que dice el Salmo 137, del 1 al 4. Cómo se lamentaban ellos cuando sucedió lo que Dios les dijo que iba a suceder ahí en Jeremías 17. Sucedió.
Y cuando ellos estaban en esa cautividad, mírenlo cómo se lamentaba el salmista. Salmo 137 del 1 al 4 dice: junto a los ríos de Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia, ¿cierto? No crean que era la canción que cantan acá. No, ahí estaban cautivos, eran esclavos de los babilonios. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y luego ellos preguntaban: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Se acordaban de los cánticos? Pero ahora eran cautivos de los babilonios. Se acordaban de la bendición que habían tenido cuando el Señor los había librado con mano fuerte de Egipto y de sus enemigos, pero ahora ellos estaban en una situación de cautiverio. Las consecuencias de este pasaje aquí son lloro, pérdida de su canción, pérdida de alegría. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él pone un cántico nuevo en nuestra boca. Pero cuando el enemigo nos cautiva, perdemos el cántico. Y yo le voy a decir una cosa: a alguien Dios le quiere hablar esta mañana. Hay personas que están cerca de ti que te han dicho: ¿por qué ya no eres como eras antes? ¿Por qué perdiste tu cántico? ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente que no conoce a Dios se dio cuenta, pero tú no has caído en cuenta de que estás en cautiverio. Quizá tus hijos te están diciendo: papá, ya no cantas como antes. Papá, ya no eres alegre como antes. Mamá, ya no eres la mujer que temía a Dios como antes. Cántanos esas canciones. Anhelamos oírte de nuevo. Anhelamos oírte cuando por la mañana orabas. Anhelamos oírte cuando orabas por nosotros, pero hoy ya no oras. Cántanos esa canción. Pero tú puedes decir: ¿cómo voy a cantar esa canción en tierra de extraños? Porque caímos en una cautividad y Dios quiere sacarnos de esa cautividad. Quizá aquí hay jóvenes que un día tus amigos decían, se burlaban de tus canciones a Dios, pero te atrapó el enemigo. Tú eras una persona linda que amaba a Dios con todo su corazón y no te importaba predicar el evangelio, pero un día caíste y no te has levantado. Y ahora tus mismos compañeros de escuela te dicen: cántanos las canciones que nos cantabas. Porque aunque te criticábamos, aunque nos caías mal, el oírlas nos hacía bien. Pero ya no hay cántico en tu boca. Porque cuando el enemigo cautiva, se pierde la alegría, se pierde el cántico, se pierde la adoración al Señor. Juan 8:34 al 36, mire lo que dice el Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 6:16 dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si algo Dios te quiere dejar hoy claro: no pierdas tu libertad. Y por último, el pecado provoca el enojo de Dios. Jeremías 17, el versículo 4, la última parte, dice: pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. ¿Qué dice ahí? Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Ese enojo lo puede llevar al límite. ¿Cuántos queremos que el Señor esté contento con nosotros? No cometamos el pecado. Es que hoy en estos tiempos, hermanos, hay una urgencia de hablar de esto, porque podríamos estar nosotros confundidos pensando que el hecho de estar aquí nos salva, pero el estar aquí no te salva. Lo que te salva es Jesús. Y que el hecho de estar aquí de alguna manera compensa lo malo que hacemos. No, nada puede compensar lo malo que hacemos. Si pecamos, vamos a sufrir las consecuencias.
si este servidor peca, va a sufrir las consecuencias. Y somos tentados a diario, pero a diario tenemos victoria. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Yo te voy a decir una cosa, quizás este mensaje pueda ser un poco fuerte y duro para ti, y quizás puedas ir a un lugar donde te digan, adelante, Dios perdona. Y sí, Dios perdona, pero la verdad completa es que Dios perdona, pero Dios tiene un límite. Dios te ama como eres, sí, Dios te ama como eres, pero Él no quiere dejarte como estás, porque sabe que el pecado te lastima y te daña. Dios aborrece el pecado porque el pecado destruye lo que Dios más ama, su creación perfecta que somos los seres humanos. ¿Sí me estoy explicando? Y quizá puedas encontrar un lugar donde te digan, puedes fornicar, puedes hacer esto, puedes darle vuelo a tu vida. Lo vas a encontrar. Y si lo buscas, lo vas a encontrar. Es más, si quieres que yo te diga dónde, ven al final de la reunión. Pero son verdades a medias. La verdad completa es que el pecado afecta, y que el pecado nos puede hacer llevar a Dios al límite. Amados, primero debemos nosotros dejar el pecado porque amamos al Señor, ¿verdad? Y también porque no queremos provocar su enojo. Debemos dejar el pecado porque necesitamos al Señor y quiero estar bien con Él. Necesitamos su presencia, porque si el Señor está a mi favor, el enemigo no puede hacer nada contra mí. Porque queremos a nuestro favor al Señor y no a nuestra contra. Queremos su respaldo y bendición. Necesitamos su respaldo y bendición. Lo queremos cerca y no lejos. Y porque nuestro deseo es complacerlo. Pero si vemos en la Biblia, cuando la maldad llegó al límite, acabó con la tierra. Cuando la maldad llegó al límite, destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando la maldad llegó al límite, destruyó a las naciones idólatras y a su pueblo, y su pueblo las conquistó. Cuando la maldad llegó al límite, destruyó al pueblo de Israel, a una parte de ellos, los entregó a cautividad. Y cuando, mire, a mí la que más yo a veces, yo cuando llegue al cielo, la primera pregunta que le voy a hacer a Dios, la primera, se los aseguro, no va a ser porque me diste la suegra que me dice, no, esa no va a ser. La primera pregunta que yo le voy a hacer a Dios, la primera, se lo aseguro, es: Señor, ¿por qué no dejaste entrar a Moisés? ¿Por qué? Moisés hizo todo bien, solo falló una vez. Moisés no hizo todo bien, aguantó al pueblo. Yo sé lo que es eso. Por eso me identifico tanto con él. Imagínense más de 1 millón de personas pidiéndole agua en el desierto. ¿De dónde sacaba agua Moisés? Y quejándose: ¿para qué nos sacabas? Estábamos mejor allá. Con los egipcios nos iba mejor. Mira acá cómo andamos. Nos sacaste para destruirnos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Y ahí estaba el pobre Moy, aguante y aguante y aguante. Un día Dios le dice: queremos agua. Y el Señor le dice: toca la roca, Moisés. Y tocó la roca y salió agua. Y bebió el pueblo. Pero hubo una segunda ocasión donde Dios le dice, donde el pueblo dice: queremos más agua. Y le dice el Señor: háblale a la roca, Moisés. Y Moy, mire lo que hizo Moy. Tomó la vara y golpeó la roca. Y Dios le había dicho: a la roca no la vas a golpear 2 veces. A la roca solamente se le golpea una vez, porque la roca era Cristo. Y Cristo no podía ser crucificado 2 veces. Cristo solamente fue crucificado una vez y para siempre. Pero Moisés, en un momento de arrebato dice: pues van a ver quién es Dios. Y pum, que le pega. Y que Dios le dice: Moy. Bueno, no le dijo así. Moisés, te dije que le hablaras. Dijo: por cuanto me desobedeciste, Moisés, no vas a entrar a la tierra que yo prometí que tú entrarías. Y
Imagínense, todo lo había hecho bien. Y yo no lo entiendo, porque si yo hubiese sido Dios, yo le hubiera dicho: no, hombre, pobre Mollito, vamos a darle una oportunidad, ¿o no? Pero sabes que Dios no piensa como nosotros, y Dios sabe muy bien cómo piensa. Y yo lo acepto como Él es, y lo amo como Él es, y lo adoro como Él es. Amén. Dice Moisés: por cuanto no me santificaste y tú me desobedeciste delante del pueblo, no vas a entrar. Un día le llama a Dios a Moisés y dice: Moisés, sube al monte porque nada más vas a ver la tierra. Él iba a entrar. Dice: solamente quiero que la veas y la contemples. Y va Moisés al monte y empieza a ver la tierra. Y le dice Dios: dame chance. Y dijo Dios: no la vas a ver. Por eso yo quiero preguntarle a Dios: oye, ¿cómo estuvo, Señor, ahí? Porque si tú me trataras a mí como trataste a Moisés, a lo mejor yo no estaría predicando aquí. Y sabe una cosa, Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, pero necesitamos ponerle un alto a aquello que nos quiere apartar del Señor.